Entonces, en esta clase vamos a ver, Anita, lo que es el dolor de espalda, denominado también como lumbalgia, y la fatiga postural. Bajo este tipo de temáticas que vamos a ver hoy día, pues el dolor de espalda pues, es una de las enfermedades osteomusculares más frecuentes a nivel laboral. Entonces, cuando hablamos a nivel laboral, estamos hablando sin exclusividad de alguna actividad específica, ¿no? Pero cuando hablamos de actividad laboral, estamos hablando de que existen, existen trabajos en la parte laboral donde hay mucha incidencia de estos dolores de espalda, ¿no? Más aún aquellas actividades pues donde se realizan esfuerzos, donde hay una sobrecarga de esfuerzo que realiza el trabajador durante su parte laboral. Y también pues aquellas personas también pues que realizan posturas inadecuadas, ¿no? Como por ejemplo el mismo trabajador que realiza esfuerzo, la parte administrativa, que no es que, bueno, anteriormente pues se pudo visualizar pues que la parte administrativa también conllevaba a tener una fatiga o un dolor de espalda. Entonces se dio bajo un análisis y un estudio, pues se visualizó de que estas personas que trabajan en la parte administrativa tenían ese tipo de dolencias por las malas posturas que ellos adoptan dentro de su trabajo, porque a veces pues usted ve que la parte administrativa uno dice, pero si ellos están sentaditos y no les pasa nada, no. La parte postural en ellos también influye mucho porque nosotros sabemos que hay tres elementos muy importantes que se toman en cuenta para cuando hay este tipo de dolores a nivel de su parte corporal, del sistema osteomusculoesquelético. Y yo les puedo poner un ejemplo, la parte del entorno, la máquina y el sujeto en este caso, ¿no? ¿El entorno cuál es? El entorno es, en este caso, el ambiente en el cual ellos están laborando. Pueda que estén en un ambiente donde existan riesgos físicos, por ejemplo, por decirte, la falta de iluminación dentro del área te va a provocar un riesgo que con ello pues ya te está alterando lo que es el sistema ergonómico, porque ante la falta de iluminación pues hay personas que se acercan mucho al monitor porque no visualizan bien su parte de lo que es el monitor, el trabajo que están realizando, y también podemos ampliar eso aún más cuando se trata de la parte del objeto. La parte del objeto es lo que es el mueble, lo que es el monitor. A veces hay sillas que no son ergonómicas y que no están a la altura de todas las personas, por decirle. Ahorita en este momento usted está sentada en una silla de pronto que no tenga respaldar, o en un banco, o está frente a un escritorio que esté más bajo o más alto con relación a su estatura, y que esté frente a un monitor donde esté realizando un esfuerzo sobremanera de que está provocando ya una alteración postural. Entonces, todo ese tipo de situaciones también se dan para que conlleven a estos dolores de espalda. Por ejemplo, también el sujeto en este caso, que es la persona. Hay personas que, bueno, nosotros los ecuatorianos siempre nos mantenemos con edades, perdón, con medidas promedios de altura que no pasan más allá de los 180 centímetros. Entonces, eso nos hace que también tengamos ciertas dificultades cuando entramos a un trabajo y que en realidad pues realizamos un esfuerzo cuando estamos frente a un escritorio, a un monitor que no es el adecuado para nosotros, ¿no? Entonces todo esto te va a provocar un dolor de espalda y al mismo tiempo una fatiga postural. Pero vamos a visualizar la diapositiva para poder ir entendiendo un poco mejor de lo que estamos hablando. Bueno, ahí tenemos el dolor de espalda y la fatiga postural.
¿Qué es el dolor de espalda? Bueno, cuando hablamos del dolor de espalda, no tan solo estamos hablando de la parte lumbar, estamos hablando de todo lo que es el contorno. Si usted ve aquí en la gráfica, podemos hablar de todo el contorno de la espalda, ¿no? De lo que es la parte cervical, de lo que es la parte dorsal y de lo que es la parte lumbosacra, ¿no? Entonces, ¿pero por qué citamos ahorita la lumbalgia? Porque es una de las enfermedades más frecuentes, la que está prácticamente predominando entre todas las lesiones de la espalda y es la que con mayor frecuencia se denota en los trabajadores y son aquellos quienes transmiten más este tipo de molestia, ¿no? ¿Qué es la lumbalgia? La lumbalgia es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral, es decir, de la parte lumbar. Si nosotros estamos, si usted está observando la imagen, aquí donde está la flechita, esta es la parte cervical, denominada también cuello, esta es la parte dorsal, sí, que está ya corresponde a lo que es la espalda, y esto es la parte lumbar, ¿no? Aquí donde usted ve este destello de color rojizo, sí, este es donde se desencadena más el dolor a nivel de la parte de la espalda, ¿no? Que es la región lumbar. ¿Por qué en esta zona? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues el mayor movimiento que ejercemos nosotros los seres humanos cuando realizamos cualquier tipo de actividad con o sin esfuerzo, se lo realiza a través de la región lumbar. Es decir, este es el centro de gravedad de los movimientos de la espalda, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a coger algún objeto en el piso, tenemos que flexionar el tronco y por ende el funcionamiento está en la espalda. Si nosotros realizamos un movimiento giratorio cuando vamos de frente y alguien nos llamó por la parte de la espalda, hacemos un movimiento giratorio y también ese movimiento va basado aquí en la parte central de la región lumbar. Entonces, todos esos tipos de movimientos que hay, sí, prácticamente en el transcurso de todo el día lo ejerce la región lumbar. Es por eso que esta zona se recarga mucho de estrés, de fatiga y por ende pues conlleva a un dolor. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los síntomas tenemos dolores musculares, un dolor punzante, un dolor que irradia hacia la pierna. Cuando el dolor irradia hacia la pierna, pues estamos hablando ya de que están interviniendo los elementos fisiológicos del cuerpo humano que están a este nivel, ¿no? Y a este nivel tenemos, si nosotros anatómicamente observamos la columna vertebral, pues aquí tenemos entre cada vértebra tenemos un disco denominado disco intervertebral. Acá a cada lado de la columna tenemos las ramificaciones nerviosas, que son los nervios de la región lumbosacra, que irradian, nacen aquí a nivel de la región lumbar, irradian hasta la punta del dedo. Entonces, por eso nos habla de dolor que irradia la pierna, ¿no? Porque cuando hay un dolor aquí en el origen, automáticamente ese dolor se irradia hacia la pierna, que puede llegar incluso hasta la punta del dedo gordo, del dedo pequeño, del pie. El dolor que empeora al flexionarse, levantarse, pararse o caminar. Sí, cuando ya hay una molestia, ya hay prácticamente hay una limitación de los movimientos. Usted o parte o alguien de usted en su familia pudo haber tenido o puede tener un dolor a nivel de la espalda, que si usted hace un análisis dice, bueno, sí, me dolía, pero ya con el reposo se me pasaba, o me tomaba un medicamento y se me pasaba, pero en la actualidad pues ya ese dolor se me está haciendo más permanente, más fuerte y con ello pues conlleva a que pueda tener un tratamiento ya más idóneo como para poder sobrellevar este tipo de molestias, ¿no? El dolor que mejora al recostarse, sí, este es un dolor, le repito, que puede ser pasajero y que puede tener no mucho tiempo de molestia cuando se hace el reposo adecuado. Entonces la lumbalgia es la causa número uno de las discapacidades a nivel mundial. Los mayores aumentos en la discapacidad causada por dolor lumbar en las últimas décadas ha ocurrido en los países de bajos y medianos ingresos, donde los sistemas de salud y sociales están mal equipados para hacer frente a esta creciente carga. El dolor lumbar es un síntoma, no es una enfermedad, y puede ser el resultado de varias anormalidades conocidas o desconocidas diferentes. Sí, en los países
o en los lugares donde no se tiene mucho recurso como para, en estos casos, tener un médico ocupacional, para tener a la mano lo que es la aplicación de la normativa 2393 que habla de seguridad y salud en el trabajo, pues nos habla de muchas enfermedades, entre estas, pues que la más frecuente que siempre hemos citado es las osteomusculares y por ende, pues a nivel mundial la de la parte lumbar, ¿no? Porque esto se van a ver en todas las actividades que se realizan, usted va a tener, voy a decir, me voy a atrever a decir un porcentaje, por lo menos un 30-40% de las personas que laboran dentro de una empresa pues van a tener algún signo o síntoma de dolor a nivel de la región lumbar. Por eso es la denominada patología con una frecuencia muy alta a nivel mundial. Las causas más comunes de la lumbalgia en adultos o jóvenes, tenemos que una de las causas más comunes de la lumbalgia aguda es la distensión de un ligamento o de un músculo de la espalda. Al levantar algo pesado, torcerse o realizar un movimiento brusco, puede producir un estiramiento de los músculos o ligamentos para provocar desgarros microscópicos. El grado de dolor por una distensión muscular lumbar puede variar de una molestia leve a un dolor fuerte e incapacitante, según el grado de la distensión y de los espasmos musculares lumbares provocados por la lesión. Las distensiones de la espalda con frecuencia se curan por sí solos con la ayuda de alguna combinación de descanso, aplicación de hielo o de calor, antiinflamatorios, estiramientos leves y progresivos y ejercicios para la parte inferior de la espalda. Sí, correcto. El, Fisiológicamente y anatómicamente nosotros tenemos que conocer algo de lo que es la espalda, ¿no? Sabemos que aquí, como usted ve en el gráfico, la espalda también está formada por un sistema músculo tendinoso y nervioso que prácticamente se ve sometido a una sobrecarga diaria, ¿no? Aún así, sin realizar algún esfuerzo, pues como yo le decía al inicio, esta espalda se ve prácticamente sometida a lo que es incluso la mala postura en pararse, en la manera de caminar, en la manera de estar sentada, sí, porque a veces, bueno, si yo le voy a citar aquí un sinnúmero de posturas adecuadas, vamos a llevar de que todas van a conllevar a que la mayoría de nosotros, las personas, no adoptamos posturas adecuadas, incluso hasta para descansar. Usted ha de haber notado que hay personas que puede ser que usted también haya caído en este mismo error, personas que están sentadas de una manera no adecuada. Sabemos que para nosotros sentarnos debemos sentarnos en silla que tengan respaldar inicialmente y el respaldar pues se lo utiliza para apoyar la espalda, ¿no? Y que todo lo que es el contorno de la espalda, incluido hasta abajo, la región sacra, es decir, a nivel de los glúteos, apoyemos nuestra espalda hasta ese respaldar, ¿no? Es que a veces usted ha de haber visto, incluso puede ser en su familia, que no es muy lejana a tener una mala postura, que hay personas que se sientan y cogen la silla como que si fuera una perezosa, ¿no? O en su defecto hay personas que no apoyan su espalda al respaldar, incluso cuando están frente al monitor o frente al televisor, pues están sentados en una postura no adecuada y esto conlleva a que estos músculos de la espalda, así como usted ve en la gráfica, se tensen, ¿no? Los músculos se tensan, los tendones por ende se van a tensar también y esa tensión muscular va a provocar contracturas musculares. Esas contracturas musculares son uno de los signos prácticamente que provoca dolor de espalda en todas las personas. Si usted ve que a veces hay personas que están mucho tiempo de manera prolongada sentadas y cuando ya se van a parar, lo primero que hacen es esta imagen, lo que usted ve aquí, ¿no? Se cogen la parte inferior de la espalda y están ahí hasta que pasen un poquito, el músculo se acostumbre a la parte erecta de la espalda, ahí comienza a disminuir el dolor, ¿no? Pero a veces este dolor ya se hace más recidivo, es decir, más constante. ¿Por qué? Porque estas personas, aún así, teniendo este tipo de sintomatologías y sabiendo que no están realizando una postura adecuada, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo ¿por qué? Porque ya el músculo se acostumbró a esa postura.
y el músculo ya no va a adoptar, incluso aún teniendo en la parte psicológica, en la parte psíquica de la persona, teniendo ese conocimiento de que esa postura le está afectando, ellos no, ellos tratan de acomodarse siempre, porque yo he escuchado, bueno, la versión de algunos pacientes que he tenido me dicen, pero si yo adopto cierta postura me duele más, entonces prefiero estar así, que ahí me alivia el dolor. ¿Pero por qué le alivia el dolor? El dolor no es que le alivia, lo que pasa es que está ya el músculo, se está adiestrando a ese tipo de malformación que va conllevando a esa contractura. Entonces, ese problema se le está haciendo más fuerte. No es que le alivie, claro, que usted va a estar en una posición que le alivie el problema, no va a estar en una posición que le empeore el problema. En todo caso, son situaciones que deben manejarse y que debe tratar de entender un poco, en este caso, la persona para que pueda adoptar las posturas que son adecuadas. Los síntomas neurológicos asociados a la lumbalgia, miren, Anita, aquí nosotros tenemos, usted ve el cuerpo humano, ¿sí? Y esas ramificaciones de amarillo son los nervios, ¿no? Estos nervios que prácticamente usted lo ve en todo el estuche de la columna, son denominados nervios raquídeos o nervios periféricos también. Se los denomina nervios raquídeos porque están en todo el raquis de la columna vertebral, ¿sí? Y nervios periféricos, pues bueno, porque está en la composición anatómica del sistema nervioso. Tenemos nervios centrales y nervios periféricos, ¿no? Estos son los nervios periféricos. Periféricos porque están en la periferia del cuerpo. Centrales porque están prácticamente en la parte más interna de nuestro cuerpo humano. Entonces, estos son los nervios periféricos. Ustedes observen que estas ramificaciones, bueno, aquí no nos da más la gráfica, pero estas ramificaciones llegan hasta la punta del dedo de lo que es miembro superior, es decir, del brazo. Y las que van en la parte inferior, pues van hasta la punta del dedo, lo que es el pie. Entonces, una lesión a nivel de la región lumbar, como estamos viendo aquí en este enfoque, puede comprometer el nervio y automáticamente lo que hace es irradiar el dolor hacia la parte inferior, ¿no? Eso se lo denomina un dolor radicular. ¿Por qué es radicular? Porque es del nervio. Ahora vamos a leer, el dolor radicular ocurre cuando hay una afectación de la raíz nerviosa, comúnmente llamada ciática. El término ciático es utilizado de manera inconsciente por médicos y pacientes para diferentes tipos de dolor en la pierna o la espalda y debe ser evitado, ¿no? ¿Cómo lo evitamos? Se lo puede evitar siguiendo las posturas, las recomendaciones y las posturas adecuadas que le emite el médico en este caso para poder ayudar a mejorar este tipo de dolencia. La radiculopatía, cuando hablamos de hepatía ya hablamos de enfermedad, ¿no? De una enfermedad que ya prácticamente se ha enraizado dentro de esta región lumbar y que automáticamente ya está afectando aún más el nervio. Un ejemplo de una radiculopatía, por ejemplo, una hernia discal que está comprometiendo por abulsión el nervio ciático, ¿no? Se caracteriza por la presencia de debilidad, pérdida de sensibilidad o de los reflejos asociados con una raíz nerviosa particular o una combinación de esto y puede coexistir con un dolor radicular. Aquí hablamos de la hernia discal específicamente antes de llegar, después de haber pasado lo que es el dolor radicular. Miren, esta es la columna vertebral. Sí, lo que usted ve aquí de color gris, este es el disco intervertebral, ¿no? Esto es el disco. ¿Por qué disco intervertebral? Porque está entre una vértebra y otra, ¿no? Se lo denomina disco intervertebral. Vemos aquí una hernia discal que ya ha provocado una abulsión, ¿sí? De este disco. Aquí vemos el disco normal, ¿sí? Aquí este amarillo que usted ve aquí, como color, no como color como caqui, sí, este es una raíz del nervio, ¿no? Aquí tenemos otra raíz del nervio, aquí tenemos otra raíz del nervio. Esta raíz del nervio usted la ve prácticamente que está estrangulada, está bloqueada, sí, por esta hernia discal, ¿no es cierto? Este disco ya se ha protruido, sí, ya se hizo como una tetita, observe aquí, y está prácticamente presionando el nervio. Esta presión del nervio provoca un dolor irradiado muy fuerte y muy profundo. Observemos aquí
el disco intervertebral, ¿no? Este es el disco intervertebral y aquí ya ha provocado una avulsión, sí, una protrusión. Y está prácticamente comprometiendo la raíz radicular del nervio. Mire, aquí observamos la raíz de este nervio, sí, automáticamente está libre, sí, está libre y acá sí está comprometiendo la raíz de la hernia discal, ¿no es cierto? Entonces, es ahí ya un problema que prácticamente se ha presentado a nivel de la región lumbar y que está presionando el nervio ciático. Entonces, vamos a leer algo de la hernia discal, junto con la inflamación local, es la causa más común del dolor radicular y radiculopatía. Las hernias discales de disco son, sin embargo, un hallazgo frecuente en las imágenes de la población asintomática y a menudo se resuelven o desaparecen con el tiempo, independientemente con la resolución del dolor. Estas hernias discales no es que desaparecen. Sí, tal vez aquí no hay una buena redacción en el texto, pero la hernia discal se mantiene. Lo que sí hace es que se elimine un poco la presión, sí, de esta raíz radicular, de esta raíz del nervio, para evitar que ese dolor sea muy fuerte. Entonces, en ese sentido, lo que va a disminuir es el dolor, más no la hernia discal, ¿no? La hernia discal se va a mantener. Aquí tenemos la fatiga postural. Mire, Anita, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? Bien, un poquito de agua. Anita, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí sobre lo que es dolor de espalda? De pronto, ¿has tenido alguna experiencia, algo que me puedas transmitir cuando hablamos de dolor de espalda? Porque exclusivamente hablamos del dolor de espalda más frecuente a nivel de la región lumbar, pero en todo caso hay otros tipos de dolores de espalda, como por ejemplo en la parte dorsal. Suele doler la espalda cuando la persona adopta mala postura y por ende pueda tener alguna desviación de columna que pueda presentarse. Pero en todo caso, si tú has tenido alguna amarga experiencia al respecto, me puedes transmitir, si me puedes decir algo en lo que respecta a este tipo de tema. Bueno, hasta que regreses, voy a continuar con la fatiga postural, ¿ya? Esa pregunta que está pendiente. La fatiga postural también son trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Observamos aquí en la gráfica, tiene una relación directa con el tema anterior, prácticamente... Dígame, Anita, iba a decir algo. No, es que se me cortaba y le iba a decir que no le escuchaba nada. Ya, yo le preguntaba si tenía alguna pregunta en cuanto a lo que es el dolor de espalda. No, ¿Alguna experiencia? en cuanto al dolor de espalda, no, más bien le quería hacer así como cuando uno tiene un dolor aquí, abarca así, que se lo mismo. Puede ser el brazo, porque dice que todo esta parte de aquí le duele. Ya. Bueno, no te escuché muy bien, pero de acuerdo a rasgo, lo que me estás enseñando por el movimiento y por la forma de las últimas palabras que te pude escuchar, ese es un dolor irradiado a nivel de la parte cervical, donde hay un dolor a nivel del brazo, pero habría que hacer bueno, esto se lo determina a través de una evaluación física en la que podemos determinar que en realidad ese dolor a nivel del cuello irradiado en el brazo, pues está incidiendo a que tenga alguna molestia en la parte cervical. O en su defecto puede ser provocado por una contractura musculoesquelética nomás de tejido blando que esté produciendo ese dolor. O también otra de las causas puede que haya tenido malas posturas
que esté teniendo malas posturas o en su defecto haya tenido algún accidente, alguna caída años atrás, ¿no? No es necesario de que, bueno, algunos dicen, yo he tenido pacientes que me dicen, sí, lo que pasa es que me apareció este dolor, pero no estuve haciendo nada, no hice nada y me apareció así nomás. Entonces ya uno tiene que analizar los antecedentes patológicos, qué pasó antes. Entonces, en ese antes tiene que haber existido algún traumatismo fuerte, algún golpe, alguna caída, algún accidente, de que esté prácticamente conllevando a que se esté apareciendo este dolor y que ese traumatismo que tuvo anteriormente esté provocando una consecuencia a lo que está presentándose ahora, ¿no? Entonces, pero para eso habría que hacer una evaluación física para determinar qué es lo que en realidad tiene esta persona. ¿Sí, Anita? Ah, sí, profe, porque ella siempre dice que se le ve la cabeza, por cualquier cosita le ve la cabeza y le coge un dolor así en toda esta parte de acá y el brazo dice que se le quiere quedar como tieso. Y ¿Quién es tu hermana? ella no hace nada con eso. El izquierdo parece que es el izquierdo. ¿Quién es? ¿Su hermana, su mamá? ¿Quién es? No, es una tía mía que vive ahí por mi casa. Ya. Entonces, ahí Una tía. habría que hacer una exploración, una evaluación física para determinar qué es lo que tiene y qué es lo que ha conllevado, le está conllevando ese dolor. Ahí sí, no podemos adoptar medidas de tratamientos alternativas que se pueden dar en este caso sin haber visto a la persona. Ya, correcto. Entonces continuamos con la fatiga postural. Les decíamos que Sí, pero son trastornos musculoesqueléticos. Son un grupo de alteraciones que afectan algunas de las partes del cuerpo locomotor, principalmente las partes blandas como tendones, músculos, nervios y estructuras próximas a las articulaciones. Le decía antes también pues, que el sistema anatómico y fisiológico de la espalda está compuesto por eso, por músculo, por tendones, por ligamentos y también en este caso, por nervios, ¿no es cierto? Todo ese tipo de elementos anatómicos conllevan también a que por malas posturas se presenten estos trastornos o fatiga musculares. Sus manifestaciones van desde las cervicalgias, dorsalgias, hernia de disco intervertebral, tendinitis, tendinocinovitis, epicondilitis o síndrome del túnel carpiano, entre otras, ¿no? Para poderte hacer una simplificación de cada una de estas patologías para que tenga un buen entendimiento, cuando hablamos de cervicalgia estamos hablando de la parte del cuello, de ese dolor que se provoca a nivel de la parte cervical, por eso se denomina cervicalgia. Recuerda que algias, todas las terminaciones que terminen en algia significa dolor. Si hablamos de una cervicalgia, es decir, un dolor a nivel de la región cervical, por eso se denomina cervicalgia. Las dorsales, asimismo, ¿no? A nivel de la región dorsal, esta zona de aquí, ¿no? De la espalda. Ese dolor a nivel de la espalda se lo denomina dorsalgia. La hernia de disco intervertebral, que ya la vimos en antes, porque es la producción del disco, el disco que está entre una vértebra y otra, por eso se lo denomina intervertebral. La tendinitis, que todas las terminaciones en itis son inflamación. Entonces, esta tendinitis es una inflamación del tendón. Sabemos que anatómicamente la espalda está compuesta también por tendones y estos tendones se van a inflamar debido a la postura. Mira aquí la figura de esta chica que prácticamente lo que hace es quejarse de mucho dolor a nivel de la espalda y bueno, habría que ver cuál es una postura que está adoptando, que lo que hace de pronto fuera también de su trabajo, porque no podemos hablar solamente de factores internos, sino también de factores externos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores internos? Los que realizas dentro de tu trabajo y los factores externos los que realizas fuera de tu trabajo. Porque pueda que esta chica de pronto sea una ama de casa y que ya llegando de su trabajo a la casa pues tenga que hacer las labores cotidianas que hace una ama de casa dentro de la misma, ¿no? Y que eso lo que lleve también a que tenga este tipo de dolencia. Los factores causantes de los trastornos musculoesqueléticos son las posturas incorrectas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas ante la pantalla del ordenador y los movimientos repetitivos, ¿no? A veces nosotros
en cuanto a las posturas incorrectas, mantenemos una postura estática dentro al frente del monitor, que hemos tenido esos momentos donde ni pestañamos, no, estamos al frente del monitor, se nos pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, qué sé yo. Entonces, si eso lo sumamos a diario, lo sumamos semanal, lo sumamos mensual y lo sumamos cuántos años de trabajo ha estado en esa misma postura, pues eso a la larga te va a conllevar a un riesgo ergonómico a largo plazo. Entonces, los movimientos repetitivos también te van a provocar una afectación. Sabemos que estos movimientos repetitivos están considerados como una de las causas para que se provoque una tendinitis o una lesión a nivel articular. ¿Cuáles son las medidas ergonómicas que se deben adoptar? Mira, aquí tenemos 2 posturas ergonómicas. Esta postura ergonómica es inadecuada. Automáticamente lo que hablamos en antes de los 3 elementos importantes que deben existir para que se mantenga una buena postura, con lo que es el ambiente, lo que es la parte del objeto. Sí, el objeto, lo que es, miren, el escritorio no está adecuado para esta persona que tiene una estatura más allá de lo normal, donde el escritorio es muy bajo, la silla está muy baja y automáticamente lo que estamos viendo aquí es un encurvamiento de su espalda, sí, una mala postura del cuello, una mirada no horizontal hacia el monitor, y todo esto te va a provocar una alteración postural y por ende una fatiga postural que a la larga pues va a llevar muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Observemos aquí en el otro gráfico, ya la misma persona. Claro que aquí a la espalda tiene que apoyarse totalmente a la espalda para que esta espalda mantenga esa rigidez y ese apoyo y el descanso que requiere, ¿no? Mira, las caderas con relación a la pierna tienen que estar en 90 grados de inflexión, las rodillas en 90 grados y el tobillo también a 45 grados. Entonces estamos hablando que esto es una postura adecuada. El codo también tiene que estar a 90 grados de flexión con relación al monitor. Aquí lo que yo sí puedo sugerir, lo que estoy observando es que esta persona tiene que estar primero un poco apoyado al respaldar, ¿sí? Para que esta espalda no esté de manera estática, muy rígida y que te provoque dolor. Y tiene que acercarse un poquito más hacia adelante la silla con relación al escritorio porque está muy alejado de la misma, y tú observas la postura de la mano, ¿no? La postura de la mano automáticamente tiene que tener un ligero apoyo a nivel del escritorio, no lo está haciendo. Entonces, aquí hay 2 observaciones que yo tengo de manera muy particular para con esta figura que estoy observando, ¿no? Y ahí por el resto, pues mira, mantiene la mirada horizontal, que es la adecuada, y la postura de la pierna y el brazo. Ya. Aquí vemos otro diseño ergonómico del cuerpo. Profe, Dígame, Anita. yo cuando otro trabajador tiene un problema así, ya, dolor de espalda o una fatiga visual, o sea, pero ya es demasiado el dolor, o sea, ¿se le da un descanso o simplemente, o sea, se despide o cómo sería ahí? No. Ahí recordemos que existen normativas que, así como el empleador tiene deberes y derechos, el trabajador también tiene deberes y derechos. Entre esos deberes y derechos del empleador está de que primero se le revise la seguridad y salud del trabajador para que sea observado, en este caso por médico ocupacional, y a su vez él lo remite al IES para que sea diagnosticado y revisar cuál es el factor de riesgo que está siendo expuesto este trabajador para que tenga este tipo de sintomatología. Y de ahí ir a hacerlo un plan de corrección y prevención para evitar que este paciente, esta persona, este trabajador, recaiga en los mismos problemas. Entonces, si el médico considera de que ya es una persona que no está apto para reintegrarse a las mismas labores porque siempre va a estar con este problema, pues bueno, será una acotación, una observación de parte del empleador, en este caso, y del médico del seguro, pues, de ver dónde se lo puede reubicar, ¿no?
La reubicación es muy importante porque se trata de un amparo de trabajo, es una ley que prácticamente tiene que hacer uso, en este caso, el trabajador, para que pueda ser no pueda ser despedido solamente porque hay algunos trabajadores, en este caso, que se ven en este tipo de situación y ellos lo que hacen, prefieren no transmitir su molestia, ¿no? Al no transmitir su molestia, hacen que continúen trabajando aún en esas condiciones, ¿no? Y bueno, esas son una de las partes afectivas prácticamente indolentes en algunos de los casos de algunos empleadores, donde lo primero que hacen cuando un paciente o una persona, en este caso un trabajador, está con ese tipo de sintomatología, lo primero que hacen es despedirlo y ya no entrar en ese tipo de, este, de trato con esa persona, con ese trabajador, para evitar muchas situaciones que se le pueden acarrear a él. Pero bueno, eso es penado, pero en algunos de los casos no funciona así, ¿no? Entonces, eso es, Anita. Aquí vemos otro diseño ergonómico del puesto de trabajo. Mira, aquí tenemos una visión prácticamente horizontal. Es muy importante que la mesa de trabajo esté acondicionada a la altura de la persona. Aquí si esta persona está apoyándose en la espalda, sí, con el respaldar, que es muy importante. La postura de la pierna y la rodilla están en una semiflexión, no están en una flexión de 90 grados, está a 60 grados. Sí, la cadera también está a 60 grados, entonces esto lo que hace es conllevar a que esté adoptando Profe, ella no, una no, buena. no se le entiende. Está grabado, igual Anita, yo creo que la grabación te va a llegar bien, ¿ya? Entonces, aquí vemos la alineación postural de este puesto de trabajo, donde hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que les decía antes, la mesa del trabajo, la silla, la pantalla, el teclado y el reposapiés, ¿no? Aquí está. Sí, el reposapiés. A veces hay personas por su estatura y por la altura del escritorio que los reposapiés pues no los tiene y lo que hace es colgar el pie. Entonces no es adecuado. Entonces hay que tratar de evitar eso, ¿no? Aquí tenemos la mesa del trabajo. Sí, aparentemente la mesa. Hablamos solamente de la mesa. Sí, más no de la silla. Porque si estamos hablando de que esto es correcto, pues yo digo, es incorrecto, porque aquí le falta la silla con el respaldar. Perfecto, aquí miren, la persona está prácticamente en un ángulo de 90 grados de flexión de su codo con el antebrazo, donde es una postura adecuada. Bueno, aquí le falta el reposapiés para que pueda elevar un poquito la flexión de lo que es la cadera, porque una vez que esta silla, como estamos observando aquí, es bastante alta con relación a la altura del escritorio, necesita el reposapiés para poder mantener la flexión a 90 grados de lo que es la rodilla y de la cadera, ¿no? Aquí hay ciertas observaciones que también, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero esto sí es una postura totalmente inadecuada. Observamos la curvatura de esta persona, que no es la adecuada, está prácticamente con las piernas cruzadas, que tampoco es lo adecuado, ¿no? Entonces, esto no, esto sí, pero aquí le faltaría lo que es el respaldar de la silla y el reposapiés, ¿no? Aquí vamos a ver la mesa de trabajo. Las dimensiones deben ser suficientes como para colocar todos los elementos del equipo. Perfecto, así como está aquí. Debe existir un espacio suficiente y una altura adecuada para permitir una postura correcta. En relación a la silla debemos estar de forma que apoyando la mano sobre la mesa y su antebrazo quede en posición horizontal. Aquí observamos que mantiene todas esas posturas adecuadas como se le está solicitando, pero eso sí, otra vez, la silla tiene que tener su respaldar. Tiene que ser estable y resistente para soportar el peso. Su superficie será de mate, es decir, de baja reflectancia. Deberá carecer de esquinas o aristas agudas para evitar golpes y arañazos a los trabajadores. Sí, miren, aquí está, tiene el contorno de la mesa, no son típicas de esas mesas cuadradas que a veces, es verdad, el trabajador pasa por ahí, pues y se pasa arañando, se pasa tropezando, entonces
eso puede provocar efectos secundarios en el trabajador que está a su alrededor. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar los brazos y la mano. Perfecto, lo que yo le estaba diciendo, que tiene que tener un apoyadero para evitar de que el brazo quede en el aire. La silla de trabajo, miren, aquí esta es una silla perfecta, prácticamente con reposapiés. Aquí sí tenemos reposapiés. Bueno, aquí la persona tiene que estar apoyada totalmente al respaldar de su espalda. La silla tiene que siempre ir un poquito más adelante con relación a la mesa, porque a veces observamos a personas que la silla la hacen más atrás y se quedan prácticamente como en el aire de la mesa, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de precauciones. El asiento debe ser ancho, profundo y regulable en altura para que sea confortable. El borde anterior de la silla debe ser redondeado, ya que para los bordes vivos dificulta la circulación sanguínea de las piernas. Perfecto. Este borde que ustedes ven aquí y el asiento prácticamente es amoldado, tiene que ser con esponja y evitar de que esta parte de aquí, que es con la pierna posterior, sea muy rígido. ¿Por qué? Porque esto lo que provoca es presión a nivel del sistema circulatorio y por ende pues siempre va a provocar una deficiencia vascular en miembro inferior. Es lo que llamamos a veces las varices, ¿no? Y que hay muchas personas, en este caso hombres o mujeres, que no tienen este tipo de precaución y se sientan en cualquier silla, haciendo uso de que esta parte posterior pues se comprima mucho y no existe una buena irrigación. El respaldo debe ser recto, graduable en altura, profundo, inclinable y tendrá una leve prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. Sí, aquí lo que observamos, sí, ¿por qué dar apoyo a la zona lumbar? Para tratar de mantener esta curvatura fisiológica que normalmente se tiene en la región lumbar. Se recomienda el uso de apoyabrazos siempre que no pegue a la mesa y permita acercarse a la misma. ¿Sí? Aquí no tiene el apoyabrazo, pero puede tener en la mesa un apoyabrazo sin que dificulte el acercamiento de esta silla con la mesa, ¿no? Es muy importante eso también. La silla tendrá 5 apoyos con ruedas giratorias para facilitar la libertad de movimiento del trabajador. Bueno, sí, esta silla giratoria con ruedas en el piso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que este trabajador tenga una polifuncionalidad de contestar el teléfono estático en cualquiera de los dos lados, pueda que tenga que realizar alguna información con algún compañero de trabajo y que tenga que realizar esos movimientos giratorios, pero no del cuerpo, sino de la silla. Es preferible que todos los mecanismos que puedan utilizarse sean en posición de sentado. Como les decía, si por ejemplo aquí va a realizar una actividad en la parte derecha o en su parte izquierda o en su parte posterior, pues si mantiene esta silla giratoria con la ruedita es mucho más práctica y más flexible, ¿no? La pantalla, les decía también que la pantalla la mirada tiene que estar en una manera horizontal, evitar pues que este tipo de postura que él adopte, aquí está prácticamente teniendo una mirada vertical, donde él está adoptando una postura inadecuada, sí, y que hace que también el brazo pues no tenga la apoyadera normal del escritorio a 90 grados, ¿no? Tratar de observar todo ese tipo de mecanismos de acción de este tipo de personas cuando están frente a la pantalla. La imagen debe ser estable y sin parpadeos, a su vez se evitarán los reflejos. Deberá ser orientable e inclinable a voluntad del trabajador para evitar los reflejos. La altura y la pantalla coincidirán, la altura de los ojos con el borde superior de esta y deberá situarse centrada frente al trabajador. Es la mirada horizontal por la cual siempre yo he hablado, ¿no? Es recomendable utilizar caracteres oscuros sobre el fondo claro. Tratar de que la pantalla no tenga muchos caracteres encendidos, muy claros, para evitar esa luminosidad que afecta también, como vimos en la fatiga visual, la visión del trabajador. El teclado, para el teclado pues, miren, aquí observamos una persona aparentemente muy relajado, pero en una postura inadecuada.
Aquí vemos una trabajadora muy eficiente, dedicada a su trabajo. Le decíamos en antes que el teclado debe, por lo menos lo que es el contorno de la mesa, el escritorio debe tener un espacio suficiente para que pueda apoyar el antebrazo a la persona, como en la gráfica anterior estábamos observando, ¿no? Por eso aquí dice que este es el adecuado, pero en realidad, pues, si hacemos una observación, podemos decir que le hace falta un poquito más, más dimensión al escritorio como para que pueda apoyar su antebrazo, ¿no? El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no le provoque cansancio en los brazos o en las manos. Superficie mate y teclas delimitadas y separadas entre sí. Sí, ahí la superficie mate habla de esos colores reflexivos, encendidos, que de pronto puede llamar la atención a cualquier trabajador, pero en realidad son colores que se mantienen para evitar ese tipo de distracciones. Los símbolos de las teclas deben resaltar suficientemente y ser legibles de la posición normal de trabajo. Bueno, eso ya depende, en este caso, de cada trabajador, donde ellos hacen uso de lo que es el teclado para que no tengan ninguna dificultad después. Bueno, los reposapiés, que también hemos hablado, miren, si no hay un reposapiés aquí en esta persona que prácticamente sabemos que el entorno, en este caso del objeto, no es el adecuado para ella, lo que hace es una inclinación de la pelvis y una suspensión del pie que provoca una presión a nivel de la parte posterior de la pierna, miren, conllevando a una falta de irrigación. Esto rojo que ustedes ven es la falta de irrigación circulatoria por presión a nivel de la parte posterior de la pierna, porque por efecto del peso de la pierna hace que exista la presión dentro del hueco popliteo que nosotros hablamos, de lo que es la parte posterior de la pierna, ¿no? Si tenemos un paciente aquí con una altura suficiente y la pierna automáticamente en una flexión de 90 grados con la cadera, hace que el pie en el piso esté lo suficientemente adecuado y no necesita un reposapiés. Pero en cambio, aquí si esta es la misma persona, ¿no? Acá es la manera adecuada de cómo apoyar, cómo tener su pie, para evitar la presión al nivel de la parte posterior de la pierna, ¿no es cierto? Entonces, es la importancia del reposapiés. Bueno, Anita, esta ha sido la clase de hoy. No sé si te queda alguna duda. Estoy dispuesto a tratar de ayudarte ante la misma. Que puedas tener un poquito de entendimiento, o en su defecto me envías alguna duda en el foro de la clase. Te dejo la clase grabada para que puedas tener un mejor entendimiento.